Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí en el transcurso del día de hoy, por la participación que tuvimos por parte de IDECOR el día de ayer. Colaboraron dos de mis compañeros. Es un placer para nosotros tener este tiempo. Bien, si quieres poner la presentación. Vale. Bien. Bueno, como bien mencionaron en la presentación, creo que no hace falta aclarar quién es Steffi y quién es Hernán. Para nosotros formamos parte de lo que es el IDECOR, estamos relacionados como docentes de la universidad y como docentes tenemos una participación adicional dentro de lo que es el Centro de Estudios Territoriales, de lo que es la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Córdoba. En el día de hoy, vamos a abordar algunos temas que consideramos interesantes. Pasa la siguiente, Estefi, es muy interesante en la temática general que tenemos en esta presentación, ¿no? O sea, de la Semana de la Agrimensura dedicado a lo que es el cambio climático. Y nosotros vamos a tocar algunos temas relacionados a la relación de esto con el catastro. La necesidad de tener un catastro interoperable, ¿bien? Y hemos preparado algunos casos de uso, utilizando algunos mapas que tenemos en IDECOR, y realizando algunas aplicaciones adicionales, usando la base catastral de Córdoba, de forma local, que se encuentra disponible de forma abierta. Bien, y vamos a concluir con unas pequeñas consideraciones finales. Bien, pasamos a la siguiente, Steffi, por favor. Dentro de lo que es esta temática, ¿no? Respecto del cambio de clima, se encuentran, es uno de los puntos de lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, ¿bien? Que son estos 17 puntos que aparecen aquí a la derecha, bien de la pantalla, ¿no? Donde la acción por el clima o el cambio climático está englobado en el objetivo número 13, ¿bien? En realidad estos objetivos apuntan a lo que es la mitigación o apunta a lo que sería la gestión, ¿bien? De cada uno de estos temas, ¿no? Como bien ayer explicaron nuestros compañeros de COR, el cambio climático es algo que ya está ocurriendo. Lo que tenemos que probar ahora es cómo proceder a la mitigación, qué herramientas tenemos. Y en este caso nos permitimos pensar en qué herramientas tiene el catastro dentro de lo que son las acciones por el cambio climático. Es interesante la afirmación que realiza el presidente de la FIC, ¿no? Respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo tomé aquí un fragmento de una entrevista que está publicada en la revista JIM, donde dice: si quieres medir los 17 ODS y su grado de cumplimiento, es obvio que el más del 70% de los objetivos están directamente relacionados con los datos geoespaciales. Por lo tanto, la primera prioridad para nuestra profesión es brindar datos precisos y actualizados que permitan medir el desempeño relacionados con estos objetivos. Y aquí el catastro tiene una función muy importante, ya que se transforma en primera instancia en el marco geométrico sobre el cual se apoya cualquier tipo de actividad, o debería apoyarse cualquier tipo de actividad o estudio que se realiza sobre el territorio. Es habitual que podamos encontrarnos con estudios y análisis, y generalmente no utilizan el catastro bien como una base geométrica. Se recurre a otras fuentes, y generalmente eso ocurre porque a veces los datos catastrales no se encuentran disponibles. La siguiente, por favor. En este contexto, creo que vale primero ubicarnos en lo que corresponde a la Ley Nacional de Catastro del año 2007, donde en su artículo primero establece que los catastros son los organismos administradores de los datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes a objetos territoriales legales, de derecho público y privado de su jurisdicción, y constituyen un componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales del país. Entonces, ya en el artículo primero, lo primero que leemos de la ley,
empieza a mencionar esta función importantísima respecto del catastro y su administración de los datos territoriales. ¿Bien? Y esos datos forman parte de los datos básicos y fundamentales que trabajan con las IDEs, ¿bien? Ya sea IDE nacional, IDE provincial, necesita una IDE de poder contar con los datos catastrales. Bien, a los fines de poder trabajar con todo aquello que trabaja el catastro, ¿bien? Que no es solamente el registro de un estado parcelario, sino que se registra mucha otra información que acompañan a los estudios y a las características propias del territorio. Es cierto que el catastro es parte de las actividades reservadas a la agrimensura. Es nuestra función como agrimensores y responsabilidad del hecho de poder trabajar en pos de un catastro actualizado, un catastro de calidad. Recién vimos todas las herramientas disponibles en tecnología que apoyan estos marcos geométricos. Sin embargo, si bien nuestra responsabilidad es desarrollo, el uso del catastro no es exclusivo del agrimensor, sino que ese uso es para la sociedad en general, ¿bien? Para poder sacar el máximo provecho. Y eso fortalece el catastro, un catastro que se utiliza, un catastro que se fortalece, que crece y que permite adquirir un alto grado de significancia para la sociedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay muchas actividades que se realizan sobre el territorio y todas estas actividades están vinculadas espacialmente. Cuando hablamos de estos objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de las acciones que se realizan a nivel gubernamental, cuando hablamos del bienestar, necesariamente estamos apuntando a un impacto sobre el territorio, donde confluyen los ciudadanos, confluye el gobierno, los sectores privados, las ONG, todo aquel que tenga algún tipo de gestión, tiene una gestión territorial, ¿bien? Y necesita de datos para poder llevarlo a cabo adecuadamente. Para ello hablamos claramente de un catastro abierto, un catastro al cual se pueda consultar. Bien, tal vez en algunos casos, para poder llegar a esto, es necesario tener un marco legal adecuado. En el caso de Córdoba, que hoy vamos a trabajar un poco con algunos conceptos sobre los cuales nosotros trabajamos y que personalmente yo considero que siguen esta premisa o este crecimiento no solamente nacional, sino internacional respecto del valor del catastro, requirió en su momento, en el año 2017, fue sancionado una nueva ley, ¿bien? Donde se dan aquellas herramientas legales o marco jurídico necesario para poder contar con un catastro abierto. Cuando hablamos de catastro abierto nos referimos a los datos correspondientes al estado parcelario, a los datos asociados a las parcelas. No estamos hablando de datos personales, estamos hablando de la información sobre el territorio. Contando con un marco legal, se requiere también de una decisión política de poder ejecutarlo ese marco. ¿Bien? De poder decir, bueno, tenemos las condiciones para que el catastro sea abierto, que esté disponible, y tiene que haber una decisión de que así sea. Bien. Y esta decisión debe ser acompañada por herramientas tecnológicas o infraestructura que permita tener esos datos a disposición. En algunos casos, caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo, tenemos más de 1.900.000 parcelas graficadas, y que hacen alrededor de 2.200.000 cuentas. ¿Bien? Contar con un catastro abierto requiere de una infraestructura que pueda soportar que se estén haciendo consultas de forma constante sobre este volumen importantísimo de datos, donde no solamente son tablas, sino también estamos hablando de información gráfica, ¿bien? 2 millones de polígonos, ¿no? Entonces, cuando accede una persona, dos personas, no hay problema. Cuando nos encontramos que hay, como vamos a observar luego en las estadísticas, muchas personas intentando acceder, requiere de una infraestructura tecnológica importante para poder llevarlo a cabo. Estas tres cosas, el marco legal, la decisión política, la infraestructura tecnológica,
va a permitir que se realice un registro y apertura de datos que sean fidedignos, o sea, que sean confiables. Por supuesto, siempre son mejorables, y a veces, varias veces me he preguntado si no era conveniente, cuando me encuentro con algunos errores dentro de la base, si no era conveniente corregirlos antes. Sin embargo, es imposible que podamos encontrar todos los errores que podemos tener dentro del catastro. El tener datos que sean accesibles y que sean utilizables permiten que cuando un usuario encuentra errores, el catastro pueda mejorar su información. Constantemente recibimos consultas sobre el uso de los datos, y a veces también nos marcan algún tipo de detalle, un problema en la georreferenciación, algún dato que no es correcto, y eso le permite al catastro poder corregirlo rápidamente y no esperar a que ingrese algún trámite de mensura relacionado para poder realizar la corrección, sino que hay una buena ida y vuelta con el usuario. Además de tener los datos disponibles y accesibles, también es importante tener estándares. Estos estándares van a facilitar el acceso, ya que para poder acceder a los datos y para que podamos tener una maximización del acceso, que se multiplique exponencialmente su uso, es requerible que no haya una sola manera, ¿bien? Sino que haya diversas formas de poder acceder, de tal manera que quien requiera los datos catastrales pueda acceder a los mismos en el formato que los necesite y cuando lo necesite, ¿bien? Y para ello se necesita tomar algunos estándares o protocolos de acceso que permiten cumplir con estas premisas. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver un poco la interoperabilidad del catastro. El catastro debe asumir un rol activo como defensor de los datos geoespaciales, y debe comprender la importancia que tiene el conocimiento de esos datos para la toma de decisiones gubernamentales y decisiones políticas. Nuestra tarea es identificar, contar con datos precisos, buenos y consistentes sobre dónde están los recursos, las personas y los impactos. Entonces, conocer la ubicación de tales nos va a permitir abordar los desafíos climáticos. Para poder contar con esa información es necesario que compartamos nuestros datos, que trabajemos con otros, y para poder compartirlos debemos tener una base común, una base que permita reunirlos y compararlos. Entonces el catastro parece ser esa respuesta, ya que es una fuente única, es una fuente completa, ya que abarca todo el territorio de la provincia, y a su vez es de fácil acceso. Entonces, como mencionaba, debemos compartir los datos, debemos compartir la geoinformación para que estos datos puedan ser empleados en múltiples usos. Entonces, como vemos en la presentación, un investigador de mercado o un biólogo pueden trabajar con datos catastrales y agregar valor. Un sociólogo o un matemático pueden desarrollar modelos predictivos usando R y datos catastrales, y así múltiples usos. Entonces, si compartimos nuestros datos, vamos a obtener mejores datos y mucho más completos, conociendo muchísimo mejor el territorio. Bueno, los datos catastrales se encuentran compartidos en la página de Mapas Córdoba, en el mapa de Catastro Online, donde permite acceder de manera fácil, sencilla y de manera masiva, lo que permite también que esos datos se empleen en otros estudios. Desde el año 2019, que se publicó el mapa de Catastro Online, hasta la fecha tiene 700.000 accesos, lo que representa un promedio mensual de 34.000 visitas diarias. Agrimensora, por algún problema se apagó su micrófono. Llegamos a escuchar la cantidad de visitas diarias y luego se apagó. Ahora sí lo tiene habilitado nuevamente. Gracias. Bueno, bien, entonces desde el año 2019 que se publicó el catastro,
el mapa Catastro Online hasta la fecha tiene 700.000 accesos, y si se considera la cantidad de visitas mensuales, en promedio representa 34.000. Pero si los datos catastrales no solo se encuentran publicados en el mapa de Catastro Online, sino que también están compartidos en otros mapas publicados en la página de Mapas Córdoba. Hay un total 55 mapas que emplean estos datos catastrales. Entonces, teniendo en cuenta esos mapas, la cantidad de visitas se incrementa a 2,7 millones, y lo que representa un promedio de 190.000 visitas por mes. Veamos un poco lo que es IDECOR Ciudades. IDECOR Ciudades es un programa que inicia en el año 2020 por parte de la Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Córdoba, y está dirigido a los municipios y comunas, y lo que busca es el fortalecimiento de las capacidades, lo cual les permita mejorar la gestión local de la información territorial, integrándose a la IDE provincial. Si bien forma parte de un proceso de largo plazo, lo que se busca es realizar un acompañamiento a cada municipio, acompañándolos en su gestión local, pero no se los reemplaza en la producción de datos, sino lo que se busca es brindarle infraestructura y capacitación de tal modo que puedan alcanzar sus propios objetivos y que logren obtener una mejora continua. Hasta la fecha, los municipios participantes son las localidades de Córdoba, Cosquín, Jesús María, Villa Carlos Paz, Villa Giardino y Villa María. Y también se está trabajando para incorporar a la localidad de La Falda. En algunas ocasiones, el ámbito local no cuenta con las capacidades necesarias para poder desarrollar adecuadamente sus datos. Pero, a su vez, es el nivel de gobierno que está más próximo a los ciudadanos debido a las múltiples interacciones que comparten. Por lo tanto, es el que posee más datos y más información al nivel del territorio local. Entonces, en este contexto, la IDE provincial actúa como un enlace entre el ámbito local y las diferentes organizaciones y reparticiones. En el trabajo en conjunto se viene trabajando en base a 3 ejes temáticos mínimos, se pueden ir incorporando dependiendo de cada municipio, pero los 3 ejes temáticos son el catastro municipal, el planeamiento urbano, infraestructura y servicios. En el catastro municipal está conformado por los datos parcelarios propios y los provinciales. En el planeamiento urbano, ahí vamos a abrir un mapa. Este es el mapa de planeamiento urbano de Jesús María. En el mapa de planeamiento urbano lo que se hace es compartir las normativas locales referidas a la zonificación, a la delimitación de áreas protegidas, a la planificación del suelo y sus regulaciones. Entonces, por ejemplo, en el mapa de Jesús María podemos ver la ordenanza de uso del suelo y con sus polígonos y cada uno de los atributos. Por otro lado, el otro eje temático es el eje de infraestructuras y servicios, en donde podemos conocer información sobre las redes de servicios. El mapa que estamos viendo es el de Villa Giardino, en donde pueden ver cuál es la cobertura de agua, de gas, el estado de las calles, si está declinado, asfalto, y también podemos ver cuáles son los sectores diferenciados por servicio. Entonces, lo que se demuestra es que estas alianzas son esenciales para fortalecer las capacidades de gestión territorial y a su vez compartir los esfuerzos de implementación a través de IDECOR. Hernán. Bueno, agrego lo que mencionaba Estefi, además de estas estadísticas que ella compartió sobre el acceso y el uso que se tienen a través del portal de Mapas Córdoba, el catastro también está disponible
y toda la información en realidad está disponible a través de lo que llamamos geoservicios, servicios de mapas, o denominados WMS, o servicios de tipo entidad que se denominan WFS. Bien, que hace que se puedan consumir en línea utilizando un software de tipo GIS, como QGIS o ArcGIS. También es posible realizar la descarga de los datos, ¿sí? Entonces yo, si tengo problemas de conexión a internet o necesito utilizarlo sin estar conectado a internet, puedo realizar la descarga en formato Shape, formato KML o formato GeoJSON. De tal forma que el acceso, en este caso no lo tenemos medido, bien, pero aumenta mucho más aparte de lo que hemos mostrado. Este trabajo, esta gestión con respecto a los municipios, se relaciona con otro proyecto en el cual ha estado trabajando IDECOR, junto con algunos municipios, que no necesariamente son los municipios mencionados anteriormente, y la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, donde, además de, digamos, que está coordinado por la Secretaría, donde participan lo que llamaría las fuerzas vivas, defensa civil, bomberos, otros actores dentro de lo que son los municipios, y también contamos con la participación del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Buich, que depende de la Universidad de Córdoba y de la CONAE. Se hizo un estudio piloto en 2019, trabajando con lo que serían mapas de riesgo ante incendios en la región correspondiente a Villa Allende y a Jesús María y La Granja, bien, donde se trabajó en riesgo de incendio y riesgo también por anti-inundación. Luego, viendo la importancia y el impacto que tenían los mapas ante incendios y también algunas situaciones particulares y necesidades que tenemos dentro de lo que es la provincia, se definió abordar el trabajo con un conjunto de municipios que va desde el norte de Córdoba capital hasta La Granja y Jesús María, tomando todo el cordón que en Córdoba se conoce como las Sierras Chicas. Bien, y se elaboraron los mapas de riesgo correspondientes para todas estas localidades. Y este año está previsto trabajar en todo lo que es el Valle de Punilla. Estos mapas de gestión de riesgo se construyen elaborando mapas de vulnerabilidades que corresponden más bien a la parte civil, a la parte de la sociedad, junto con amenaza que son las características ambientales, y la unión de estos mapas permite establecer estos mapas de riesgo local, los cuales permiten a los municipios y a la Secretaría luego tomar acciones preventivas para poder gestionar el riesgo y también planificar cuál debería ser la acción ante un evento de incendios para poder proteger a la población. El objetivo en estos mapas es la protección de la población. Para poder contar y trabajar con estos mapas es fundamental poder utilizar información que proveen los municipios y también contar con esta base en común que tenemos entre todos, que es el trabajo sobre el catastro. Se hace muchísimo trabajo utilizando la información catastral para poder separar ambientes y poder separar, por ejemplo, lo urbano de lo rural, tomar las jurisdicciones de cada municipio, porque, digamos, hay radios urbanos aprobados, hay una legislación que acompaña el radio urbano, que acompañe toda la gestión. Si no contásemos con estas herramientas, sería más complejo. Pasamos al siguiente, por favor. Otro de los productos que tenemos disponible en IDECOR es este mapa de fragmentación urbana, que no está relacionado puntualmente con datos catastrales. Este mapa de fragmentación urbana es un estudio relacionado con un estudio internacional que se llama Atlas de la Expansión Urbana, y que busca reconocer la ocupación, un poco del uso del suelo, acompañando al ordenamiento de la gestión territorial. Permite establecer las zonas de crecimiento, o la zona que está en expansión, la zona que está consolidada, hablando de edificaciones compactas y dispersas. Es muy habitual encontrarnos con estudios de estas características, ya sea de forma global, como los que mencionamos allí,
o de forma local como el que tenemos disponible en IDECOR. En el caso que está disponible en IDECOR es una aplicación y una adaptación del estudio global, pero el estudio global trabaja sobre las grandes ciudades. Entonces, si buscamos en Argentina, está en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y nosotros necesitábamos tener un estudio que abordase toda la provincia, entonces, aplicando la metodología, lo llevamos a tratar de aplicar y replicar en todo el territorio provincial. Apuntando además que la mayoría de la población, o el gran volumen de la población, en nuestro caso es de tipo urbana, entonces acompañaba, digamos, algunos estudios que estamos llevando adelante. Ahora, como bien mencionaba, estos estudios son habituales, se realizan utilizando imágenes satelitales. El día lunes, el ingeniero Soldano mostró, por ejemplo, algunos estudios de la CONAE y aplicación de SAUCOM para poder determinar las manchas urbanas, por ejemplo. Entonces utilizan para eso imágenes de tipo satelital, en este caso en el radar, pero también se pueden utilizar las imágenes ópticas. Pasamos al siguiente. Si veamos este ejemplo, por ejemplo, usando imágenes Landsat. Estas imágenes nos permitirían hacer el mismo estudio que mostrábamos en la diapositiva anterior, pero para diferentes años. En este caso, aquí escogí hacer como una especie de serie de tiempo, tomando el año 1990, el 2005 y el 2020, donde claramente se ve ese crecimiento o esta expansión urbana. Y nos permite realizar un análisis en dos dimensiones. Entonces yo puedo ver el FOS, podría decir alguna cosa, cómo se está ocupando el suelo, ¿no? Entonces, poder determinar. Y estos análisis de expansión se basan en este tipo de productos. Se hacen algunas mejoras, se aplican máscaras para evitar confundir el suelo desnudo con las edificaciones. Bien, tiene todo un trabajo importante por detrás, no es un trabajo menor, requiere de mucha capacidad técnica. Ahora veamos qué sucede cuando sumo, por ejemplo, datos catastrales. Pasamos al siguiente. Entonces, hay una zona, volvete al anterior a Steffi, por favor, perdón, lo voy a volver loco. Acá está, fíjense la zona del centro. Si observamos el centro de Villa María, San Francisco, Río Cuarto y Córdoba, que vendrían a ser las ciudades más grandes e importantes de Córdoba, observamos que en el centro, con las imágenes, en este caso imagen Landsat, no hay mucha variación en cuanto a la ocupación. Por supuesto que si nos acercamos en gran manera a una mejor escala, vamos a notar que se suman algunos píxeles y demás, pero en general, digamos, notamos cómo esa densificación se va produciendo hacia las afueras. En el caso de Córdoba es muy notorio cómo crece en esta zona que llamamos de Sierras Chicas, que vendría a ser hacia el noroeste, ¿bien? Como esa manga que sube hacia arriba, ¿no? Y en las demás localidades se observa cómo empieza a ocupar hacia las exteriores. Ahora, si observamos los datos catastrales en la zona central, bien, que es esta imagen que he tomado, aquí yo he graficado la cantidad de metros cuadrados que tenemos por parcela, bien, y he tomado datos sobre las mismas parcelas, manifestando cuántos metros cuadrados tenía por parcela en el año 90, cuántos metros cuadrados tenía en el 2005, y cuántos metros cuadrados tengo en el 2020. Entonces, fíjense cómo aquí se produce un efecto de densificación. O sea, no hubo una expansión, digamos, ocupando el territorio, sino lo que pasó fue que empezó a haber edificios, en que se empezó a ocupar hacia arriba. Es muy notorio en Córdoba, en lo que es ahí, en lo que llamamos Nueva Córdoba, lo que está pegado a la universidad, yendo hacia el sur hacia el norte, perdón, de la universidad. Fíjense cómo en San Francisco, en Río Cuarto, Villa María, ocurren fenómenos similares. En el caso de Córdoba tenemos un crecimiento mucho más importante. Entonces aquí, usando los datos catastrales, no solamente podemos trabajar con el FOS, o sea, esto a nivel A2D, que si tomamos la imagen a la misma escala que veíamos en la diapositiva anterior, vemos un fenómeno parecido, bien, y sobre todo apareciendo nuevos loteos, bien, entonces uno podría empezar a ver cuándo empezó el fraccionamiento, sino que además podemos agregar información sumamente importante respecto de los procesos de densificación, que también requieren recursos. Bien, el crecimiento que se tiene en cada una de estas localidades implica que hay que llevarle energía eléctrica, implica que hay que proveerles de cloaca, implica que hay que proveerles de agua, implica un crecimiento importante de la población de esos sectores que utilizan el transporte público, que impacta la generación de gases. Entonces hay todo un proceso muy interesante
que acompañan a esta densificación. Entonces, esa información la tenemos, no la vamos a tener con imagen satelital, la tenemos con los datos catastrales. Bien, haciendo un análisis adecuado de los datos catastrales, podemos fortalecer a lo bueno que ya tenemos en las imágenes satelitales, agregarle mayor información, bien, inclusive información temporal, como la que veíamos recién. Pasamos a la siguiente. Ahí está. Otro proceso interesante podría ser una evaluación sobre lo que son las antigüedades de las construcciones que también se registran, en nuestro caso, en el catastro provincial. Aquí les he puesto la gama de colores con los cuales tomamos las edificaciones predominantes, ¿bien? Porque a veces nos encontramos con que edificaron una parte en el 90, otra parte en el 2000, otra parte en el 2005. Entonces, hice un análisis para poder identificar en cada lote, en cada parcela, de cuándo es el mayor volumen de edificación, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos representando. Entonces, aquí observamos en un sector cercano a lo que es la Ruta 20, en Córdoba, a la derecha, bien, donde observamos claramente una parte más antigua, bien que está pegado a un canal que hay allí, y hay un crecimiento en la parte del noroeste. La otra imagen, la de la izquierda, es de la zona de la Rafael Núñez, y la circunvalación que tenemos al norte, y hay unos nuevos loteos hacia el norte. El estudio de la antigüedad de las viviendas puede estar relacionado a diferentes análisis. Yo tomé un ejemplo que estuvimos revisando con Steffi, que estaba relacionado con los gases de efecto invernadero, que es lo que aparece allí como el HEI, donde hay una proporción importante de estos gases relacionados a la población residencial, ¿no? Y mientras más antigua es la vivienda, mayor emisión de estos gases producen, ¿bien? Porque tiene características constructivas distintas. Por ejemplo, se gasta más energía en calefaccionarlas o en refrigerarlas. Entonces, contar con viviendas nuevas que utilizan materiales adecuados de aislación disminuye el consumo de energía. Entonces, con esta información podríamos realizar un estudio utilizando los datos catastrales de cuántos metros cuadrados tengo, la antigüedad promedio de los mismos y demás, que me permitiría estimar las zonas de mayor y menor consumo. Bien, y eso acompañarlo luego con medidas relacionadas a poder mejorar el consumo que se realiza de los recursos energéticos que tenemos. Siguiente. Bueno, la estructura urbana también influye en el cambio climático. Veamos por qué. La forma urbana y la organización puede representar una gran implicancia en las emisiones de GI o de gases de efecto invernadero. Por una parte tenemos que las densidades extremadamente altas, particularmente en aquellos países en vía de desarrollo, donde hay asentamientos y barrios informales, se originan mayores riesgos de salud y altos niveles de vulnerabilidad al cambio climático y a eventos extremos. Por otra parte, tenemos que las zonas de densidad baja, en aquellas zonas suburbanas, están vinculadas a un alto nivel de consumo de energía debido al crecimiento descontrolado. Y a su vez al gran uso del vehículo particular. También la densidad puede influir en el consumo doméstico de energía. Si una vivienda compacta emplea menos energías, entonces se entiende que los asentamientos urbanos podrían reducir las cantidades de gases de efecto invernadero, reduciendo la emisión de energía, porque los servicios estarían concentrados, no habría que desplazarse grandes distancias, las líneas de transporte estarían más concentradas. Entonces, teniendo en cuenta esto, no solo es el número de personas los que influye en la creación de estas zonas de cambio climático, sino que también es el modo en que estas zonas se distribuyen, es el modo en que se produce el crecimiento demográfico. Entonces, a través de los datos catastrales podríamos estudiar cómo va evolucionando las ciudades. Si empleamos la base de datos catastral, como sabemos, cuenta con bastante información detallada, ya que se registra el estado de ocupación, o sea, si está edificado, si está baldío, tenemos la superficie del terreno, la superficie construida, si es un edificio en pH, etc.
partiendo de esos datos que nos provee el catastro, podemos realizar múltiples estudios, no solo empleando la parcela que nos interesa, sino también el entorno circundante. Entonces podríamos analizar cuál es la intensidad de uso del suelo, cuál es el nivel de fraccionamiento, cuáles son las zonas de desarrollo, etc. Y en IDECOR se elaboraron dos mapas, uno es el mapa de tierra urbana vacante y el otro es el de tierra urbana ocupada, donde se realiza un análisis que permite conocer a grandes rasgos el grado de ocupación o de vacancia de todas las localidades de la provincia de Córdoba. Entonces, a través de esta herramienta se podría identificar qué zonas tienen un uso intensivo, y también a partir de esta información se puede tomar decisiones, ya que nos permitiríamos saber hacia dónde está creciendo la ciudad, dónde está la zona vacante, también permitiría, al identificar estas zonas de crecimiento, permitiría tomar decisiones para llevar servicios, etc. Después, también lo que se puede hacer es que, como tenemos un registro histórico de datos catastrales, se puede hacer una comparación. En este caso se hicieron una comparación de los años 2018, 2019 y 2020, entonces se puede ver cómo ha sido la evolución de la estructura urbana, no solo en su dimensión espacial, sino que también temporal. Bien, perfecto. Bueno, les hemos intentado mostrar algunos productos disponibles, como lo que ha sido lo de IDECOR Ciudades, los mapas de riesgo, estos mapas de estructura urbana que mencionaba recién Steffi, que tiene un análisis a nivel de manzana interesante, que permite identificar, comparando manzanas entre sí, cuáles son las más ocupadas, las menos ocupadas, o los espacios disponibles. Hemos mencionado otro tipo de estudios, que no necesariamente los tenemos disponibles dentro de lo que es los mapas de Mapas Córdoba, sino utilizando los geoservicios, la información descargable. ¿Bien? Lo que yo hice fue descargarlo y trabajar con ellos. Bien, esto que nos muestra que la base de datos catastral es un soporte para todo tipo de estudios territoriales, y a nivel de volumen es el más importante. Mencionemos, recordemos lo que recién mencionaba, ¿no? Acerca de 2 millones, ¿no? de parcelas en todo lo que es la provincia. Dentro de los análisis que habitualmente nos encontramos, lo que uno revisa, este volumen, no hay otra base de datos de esa cantidad y calidad. ¿Bien? Y aquí remarco, por más que yo pueda tener mucha cantidad, si no tengo buena calidad, o sea, si por ejemplo no tengo actualizado las antigüedades mejoras, si no tengo actualizado las mejoras sobre las parcelas, me veo limitado en la cantidad en la calidad de los análisis que realizo. Entonces requiere no solamente tener la cantidad digitalizada, sino tener datos actualizados, datos de calidad. En segunda instancia, algo que remarcamos es que el catastro debe estar digitalizado. Bien, puedo tener un buen catastro a nivel de papel, pero a nivel de papel yo puedo mirar los datos uno a uno. ¿Sí? No puedo hacer un análisis de tipo territorial masivo de una localidad, de una porción de la localidad, de forma sustentable. Me tengo que poner a pasar uno a uno. Necesariamente tenemos que tenerlo digitalizado, tanto a nivel de datos gráficos como a nivel de datos alfanuméricos. Por otro lado, el catastro debe ser abierto e interoperable. Bien, un catastro que está todo digitalizado, pero lo tengo cerrado, tiene un uso limitado por unos pocos. Entonces, el potencial se limita, porque solamente lo utilizan esos pocos que tienen acceso. Y se limita, digamos, el uso de otras profesiones, ¿no? Remarco, bien, relacionando con el siguiente punto, que nosotros como agrimensores tenemos que ser una especie de evangelizador, bien, entre otras profesiones, donde nosotros conocemos que hay una base de datos catastrales, entonces nosotros podemos apoyar los estudios con una correcta interpretación de los datos. Me pasa muchas veces cuando converso con profesionales de otras reparticiones, donde no se dan cuenta del potencial que tenemos dentro de la base de datos catastral. Entonces, cuando converso con ellos, cuando les mostramos, se empiezan a sorprender. Entonces, muchas veces, ellos requieren hacer análisis y nosotros nos transformamos en una especie de guía o de evangelista. Vienen a decir, bueno, acá tenés esta información que la puedes procesar, esta información
el catastro la tiene disponible, habría que ajustarlo un poquito para poder adecuarlo a la escala con la cual lo estás utilizando. Entonces eso nos permite darle un mayor uso. ¿Bien? Y también tener un rol que es el que nos corresponde a nosotros, nuestro rol de gestor del catastro, nuestro rol de administración del catastro. Y por otro lado, las IDES deben funcionar como articuladoras, ¿bien? Entre diferentes reparticiones y niveles del Estado, ya sea fortaleciendo un municipio para que pueda publicar los datos, ya sea colaborando en conjunto, como el trabajo de los mapas de riesgo, donde tenemos una Secretaría de Acción de Riesgo, donde están los municipios, donde están participando profesionales de la CONAE, donde eso permite tener estudios bien logrados en un tiempo que permite que esos estudios sean sustentables. Ustedes imaginen que todo lo que mostramos de Sierras Chicas, o mencioné, no vimos el mapa completo por una cuestión de tiempo, del estudio de riesgo, llevó un año de trabajo, en donde la mayor tiempo de ese año de trabajo estuvo en la recolección de los datos por parte del municipio, y luego esa información se procesó. Entonces todo el corredor lo tuvo disponible en menos de un año, porque en realidad se arrancó en abril y el producto estaba en noviembre disponible, o sea, en menos de un año el producto estuvo de forma completa y se agregó algunas localidades para febrero. Entonces en 10 meses estaba todo, era un set de casi 10 localidades, todas incorporadas. Entonces se potencia, bien, cuando generalmente los estudios llevan poco tiempo, mucho tiempo poder realizarlo localidad por localidad, en un trabajo articulado podemos tener mejores resultados. Las IDES también tienen la posibilidad de poder brindar la infraestructura tecnológica que a veces en las demás reparticiones les cuesta. Y les digo, les cuesta llegar no por un tema de inversión. A veces yo puedo tener los fondos necesarios para poder invertir y comprar un servidor. Pero ese servidor hay que ponerle software, hay que poner tecnología, hay que poner desarrollo, hay que poner a alguien que lo administre, y a veces recursos, sobre todo humanos, empiezan a ser limitados. Entonces trabajar con la IDE permite poder acompañar los recursos y poder maximizar los fondos que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, ahí está la función de articulación, de gestión, que nos permite potenciarnos. Realmente contar con datos abiertos es un beneficio para toda la sociedad, un beneficio para el gobierno, un beneficio para el sector privado, un beneficio para el ciudadano en particular. Ustedes habrán visto que tenemos un buen uso de Mapas Córdoba y el 90% de nuestro uso es por uso de ciudadanos en particular, en donde la gente necesita acceder a la información territorial y lo puedan encontrar de una forma sencilla, utilizando el celular, porque digamos, ahora, antes era la computadora de escritorio que podían tener en la casa y había una por casa, ahora toda la gente tiene un dispositivo móvil con acceso a internet y donde realiza todas las consultas. Entonces, la información de fácil acceso y de buena calidad nos permite mejorar el acceso que tiene la población a la misma. Les agradecemos a todos por su tiempo, esperamos haber cumplido las expectativas. Aquí Steffi nos pone la última pantalla con nuestros datos de contactos, estamos atentos a si nos escriben, a responderlos y demás, y dejamos abierto el panel para si hubiese consulta. Muchas gracias.